Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a plantear y a resolver problemas de figuras geométricas que podemos resolver con ecuaciones. Así que vamos a ello. Para resolver estos tipos de problemas vamos a seguir estos 6 pasos que he puesto aquí, ¿vale? Vamos a comenzar leyendo el problema varias veces para luego en el segundo paso establecer cuáles son nuestras variables y así en el tercer paso poder plantear la ecuación. Una vez planteada la ecuación la vamos a resolver y luego una vez resuelta la ecuación vamos a responder al problema, lo que nos pregunte en el problema, ¿vale? Y el sexto paso es opcional, pero yo siempre os recomiendo es verificar si el resultado es correcto, ¿vale? Pues bien, vamos a empezar. Aquí tenemos un problema que va sobre figuras geométricas, porque en él, ahora ya veréis al leerlo, nos habla sobre un rectángulo, sobre sus dimensiones, sobre su perímetro, ¿vale? Entonces estos tipos de problemas en los cuales vamos a tratar geometría, figuras geométricas, entrarían dentro de este tema específico, ¿vale? De problemas de figuras geométricas. Pues bien, vamos a leerlo como primer paso. Dice, la base de un rectángulo es doble que la altura y el perímetro mide 78 centímetros. Calcula las dimensiones del rectángulo. Bien, esta primera lectura nos puede ayudar a ubicar el problema para ver un poco qué tipo de problema es, cómo podemos empezar a resolverlo, ¿vale? Ahora ya esta segunda lectura vamos a intentar buscar qué datos nos aporta el problema y ya vamos a ir mirando al segundo paso para ver si vamos encontrando pistas para ver cuál va a ser nuestra variable, ¿vale? Dice, la base de un rectángulo es doble que la altura, primera condición, y luego nos dice, y el perímetro es 78 centímetros. Y con eso nos pide calcular las dimensiones. Esta es nuestra pregunta. Las dimensiones del rectángulo. Las dimensiones, cuando os pregunten dimensiones, son sus lados, ¿vale? En este caso, como el rectángulo, ya sabéis, base, altura, ¿vale? Tiene esta forma, ¿vale? Tiene 4 lados, pero como este es igual a este, pues a este le llamamos base y la altura se le suele poner una h, en inglés height. Vale. Pues en este tipo de problemas además os viene bien, una vez que vais leyéndolo, dibujar. Dibujar es clave, no solo en este tipo de problemas, en la mayoría de los problemas. Si dibujáis, os ayuda un montón a entenderlo aún mejor, ¿vale? Así que el dibujo es un gran aliado vuestro, aunque dibujéis mal. No es necesario dibujar bien, ¿vale? Con poner bien los datos es la clave. Pues bien, tengo el rectángulo dibujado, tengo la base, tengo la altura. Y me está diciendo que la base es doble que la altura, ¿vale? Pues yo aquí es cuando voy a establecer las variables. Si la base es doble que la altura, ¿a cuál puedo llamar x? A la altura. La llamo x, entonces la base es el doble de la altura. Como la altura es x, la base es el doble de la altura, 2 por x, ¿vale? Ya he establecido mis variables. Ahora la base, en vez de llamarla b, la voy a llamar 2x y ahora la altura la voy a llamar x. Y me dice, y el perímetro es 78, o sea, me da un dato más, que el perímetro es 78 centímetros, ¿vale? Con estos datos tenemos que calcular cuál es la base y cuál es la altura, es decir, las dimensiones del rectángulo. Tengo que calcular cuánto vale esto y cuánto vale esto, ¿vale? Ya tenemos las variables, vamos a plantear entonces la ecuación. Cuando tenéis este tipo de problemas en los cuales os dan el perímetro es tal, el área es cual, tenéis que saber las fórmulas, ¿vale? Del perímetro, del área, del volumen si estuviéramos hablando de cuerpos geométricos, ¿vale? Entonces, yo ahora me sé la fórmula del perímetro de un rectángulo. Me la tengo que saber. Si no os la sabéis, podéis pinchar en la caja y veis el vídeo, ¿vale? La fórmula del perímetro de un rectángulo es 2 veces la base más 2 veces la altura, ¿verdad? Porque
podéis poner base más altura, porque ya sabéis que el perímetro es la suma de todos sus lados. Pero una forma fácil es, ya que tengo dos bases que son iguales y dos alturas, 2 veces la base más 2 veces la altura. Esta es la fórmula del perímetro. Pues que sepáis que ahora la fórmula que tengo que plantear, o sea, mi ecuación que voy a plantear va a ser a través de esta fórmula, porque me ha dado el perímetro. Y yo ahora voy a sustituir estas letras que tengo aquí por las variables que he establecido yo y el dato que me da el problema. Si me dice que el perímetro es 78, yo en vez de P voy a poner 78. El 2 lo pongo tal cual. 2 por B. B, yo ahora no la llamo B, la voy a llamar 2x. Más 2 por H, que H ahora ya no se llama H. Yo he establecido la variable X. ¿Vale? Pues ya tengo planteada mi ecuación. Y como veis, ya solo me ha quedado una variable, que es la variable X, y ahora resolviéndola voy a resolver el valor de X. ¿Vale? Pues bien, si yo resuelvo esto, me queda, voy a resolver aquí, 78 es igual a 2 por 2, 4x, más 2 por x, 2x. 78 es igual a 4 y 2, 6x. X es igual a 78 entre 6. ¿Vale? Resolvemos. La x es 13. ¿Vale? Con todo esto he planteado la ecuación a través de la fórmula del perímetro. He puesto ya los datos del problema con mis variables y he resuelto la ecuación. X es 13. Pero ahora el siguiente paso es responder a lo que me piden. ¿Qué es lo que me piden? Me dicen, calcula las dimensiones del rectángulo. ¿Vale? Es decir, tengo que decir cuál es la base y cuál es la altura. Fijándome en el valor que me ha dado la ecuación. X me ha dado 13. Pues ahora ya sustituyo. Si la altura es igual a X, la altura va a ser el valor de X, que es 13. Ya tengo la altura. ¿Y cuál es la base? Si la base es 2 por X, la base va a ser 2 por 13. Base 2 por 13. Base es 26, ¿vale? Por supuesto, dad en la unidad. Aquí eran 78 centímetros, por lo tanto, 13 centímetros y 26 centímetros, ¿vale? Ahora ya he respondido. Antes, si yo resuelvo la ecuación y pongo x es igual a 13, estoy dando el valor de la x, pero no estoy respondiendo a lo que me dice el problema. Porque a lo mejor el problema solo me dice, ¿cuál es el valor de la base? Entonces, con esa x tengo que ir y decir, ¿qué es lo que me están pidiendo? Ya sustituir. Si me piden solo la base, pues solo sustituyo en la base. Si me piden las dos, como en este caso las dimensiones, sustituyo en la base, sustituyo en la altura, mi x, y ya tengo la respuesta a lo que me plantea el problema. Este paso es muy importante, porque muchos no lo hacéis. Resolvéis muy bien la ecuación, pero no respondéis a lo que os piden y dejáis, si es en un examen, perdéis puntos por esa tontería. Lo habéis hecho todo bien, habéis planteado bien la ecuación, que es lo más difícil prácticamente. La habéis resuelto y luego llegáis al final y no respondéis a lo que os dice. Así que este paso es clave, ¿vale? Y una vez hecho eso, os recomiendo el sexto paso, que es verificar que lo que nos ha dado se corresponde a lo que nos dice en el problema. A ver si es verdad lo que nos dice. Dice, la base de un rectángulo es doble que la altura. ¿Es verdad que la base que mide 26 es doble de 13? Sí. Y el perímetro mide 78. Si yo sumo 13, 13, 26 y 26, efectivamente me va a dar 78. Y ya lo tengo, ¿vale? O sea que he verificado que lo que me ha dado además se corresponde con lo que me dice en el problema. Vamos a resolver ahora este problema. Si queréis podéis intentarlo, ¿vale? Paráis el vídeo, lo intentáis y luego seguís viéndolo para ver si lo habéis hecho bien, ¿vale? Nos dice, el perímetro de un triángulo isósceles es 180 centímetros. Cada uno de los lados iguales es 30 centímetros mayor que la base.
cuánto mide cada lado, ¿vale? Nos ubicamos y vamos a hacer nuestro dibujo. El perímetro de un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles debéis saber que es un triángulo que tiene dos lados iguales y este desigual, ¿vale? Podemos llamarle, si queréis, a la base el lado 1, este puede ser el lado 2 y este puede ser el lado 3. Estos dos son iguales. Dice que el perímetro es 180, ¿vale? Pues pongo aquí el dato. Perímetro es 180 centímetros. Y cada uno de los lados iguales, es decir, el lado 2 y el lado 3, es 30 centímetros mayor que la base. ¿Vale? Vale, ¿cómo pongo eso en lenguaje algebraico? Pues, si el lado 1 es la base, pues le podemos llamar X. Y si yo al lado 1 le llamo X y me dice que estos dos lados son 30 centímetros mayor, pues el lado 2 va a ser X más 30, porque la base es X. Pues si le sumo 30, si son 30 centímetros mayores, sumarle a la X el 30. Y el lado 3 es igual, ¿vale? Podemos poner aquí lado 3 igual al lado 2, que es X más 30. Vale, pues ya con todo esto dice cuánto mide cada lado, o sea, nos está preguntando el valor de cada lado. Pues bien, ya sabéis, tengo la fórmula del perímetro, o sea, tengo el perímetro y tengo los lados ya puestos con mis variables. Vamos a plantear la ecuación sacando la fórmula del perímetro. El perímetro de este triángulo, ya sabéis, el perímetro es la suma de los lados. Pues en este caso, lado 1 más lado 2 más lado 3. En este caso, vale, a partir de aquí, ya sabéis, sustituimos. El perímetro, ¿cuánto nos dice el problema que vale? 180. El lado 1, ¿cuánto vale según mis variables que yo he establecido? X más 30. El lado 2 vale también X más 30. Si queréis... ¡Ay, no! Perdonad, mira, me he equivocado. Claro. Y además lo voy a hacer aquí abajo. Perímetro 180. Lado 1, que era lo que me había equivocado antes. El lado 1 es X. Más lado 2, X más 30. Más lado 3, que también X más 30. ¿Vale? Pues ya tengo mi ecuación planteada. Ahora la resuelvo. Si la resolvéis, ¿vale? Voy a hacerlo rápido. Nos va a quedar 30 y 30, 60, que si lo paso al otro lado me resta. Por lo tanto, 180 menos 60, 120. Y aquí sumo 3x más x más x, 3x. Por lo tanto, x es 120 y el 3 pasa dividiendo, 40. ¿Vale? Pero volvemos a lo mismo. Este es el valor de la x. He resuelto la ecuación. Ahora tengo que responder al problema. El problema me pregunta cuánto mide cada lado. El lado 1 es x, por lo tanto, el lado 1 mide el valor de x, 40. Y el lado 2 y el lado 3 es x más 30, por lo tanto, 40, que es la x, más 30, 70. Lado 3, lado 2 es igual a, me voy a ponerlo aquí arriba, 40 más 30, que es 70 centímetros, ¿vale? Porque estamos hablando de centímetros, que no se nos olviden las unidades, ¿vale? Pues ya he resuelto, he respondido a la pregunta. ¿Cuánto mide cada lado? El lado 1, 40, y el lado 2 y el lado 3, como miden lo mismo, miden 70, porque es x más 30, que la x vale 40, 40 más 30, 70. Vamos a ver el sexto paso, que es verificar. El perímetro de un triángulo isósceles es 180. Si yo sumo 40 más 70 más 70 me da 180. Hacedlo, que da. Cada uno de los lados iguales es 30 centímetros mayor que la base. ¿Cuánto mide la base? L1. La base es el lado 1, 40. ¿Es verdad que el lado 2 y el lado 3 son 30 centímetros más que 40? Sí, porque son 70. Pues ya está, he verificado y parece ser que está bien. Vamos a por este problema. Es un poco más difícil, así que si os retáis y queréis hacerlo, pues ya sabéis, pausaos el vídeo y lo intentáis, ¿vale?
Venga, vamos a leerlo y dice, si el lado de un cuadrado aumenta 2 centímetros, su área aumenta 28 centímetros cuadrados. ¿Cuáles son las dimensiones del cuadrado menor? ¿Vale? Pues venga, estamos jugando con dos cuadrados. Dice, si el lado de un cuadrado aumenta 2 centímetros, ¿vale? Pues tenemos un cuadrado que dice que si el lado aumenta 2 centímetros, por lo tanto voy a tener que dibujar un cuadrado pequeño. A ver si me sale bien a mí. Y un cuadrado más grande. Vamos a la vez que dibujamos, vamos a ir haciendo el paso 2 de establecer las variables. Entonces dice, si el lado de un cuadrado aumenta 2 centímetros. Tengo el lado este del cuadrado, ¿cómo le puedo llamar? A este le puedo llamar x. Si aumenta 2 centímetros, va a ser x más 2. Este lado que es x y x más 2. Si aumenta 2 centímetros, dice que su área aumenta 28 centímetros cuadrados. Aquí debemos saber cuál es la fórmula del área de un triángulo. Perdón, de un rectángulo. El área de un rectángulo es lado al cuadrado, ¿vale? El lado al cuadrado. Por lo tanto, el área de este cuadrado pequeño, vamos a llamarle área 1. Si es el lado al cuadrado y el lado es x, va a ser x al cuadrado. Y el área 2, si el lado es x más 2, es el lado al cuadrado, pues es x más 2 al cuadrado. Si me dice que al aumentar este lado, si lo aumento en 2 centímetros, el área 2 me va a aumentar en 28 quiere decir que tengo que establecer aquí la condición. Vamos a hacerlo, si queréis, en rojo. ¿Cómo trasladamos al lenguaje algebraico lo que nos acaba de escribir aquí? Dice que este área aumenta en 28 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área 2 va a ser lo mismo que el área 1 más 28 centímetros cuadrados, ¿verdad? Porque me está estableciendo una relación, ¿vale? Me está diciendo que el área 2 entonces va a ser igual al área 1 más 28. Eso es lo que quiere decir cuando dice que el área aumenta 28 centímetros. Pues que al área 1 le tengo que sumar 28 porque aumenta en 28. Pues esto, que lo tengo escrito así, tengo que ponerlo con mis variables que tengo puestas aquí para poder calcularlo. ¿Cómo lo pongo? El área 2 hemos dicho que es esto. Pues sustituyo. Área 2 es x más 2 al cuadrado. Y el área 1 es x cuadrado más 28. Pues ya lo tengo con mi variable x, ya tengo la ecuación planteada y ya voy a resolverla. Si resuelvo esta ecuación, ¿vale? Aquí debéis saber resolver ecuaciones muy bien, ¿vale? Si necesitáis repasarlo, pinchad en la caja. Aquí podemos ver identificar un producto notable, voy a resolver aquí, que es una suma al cuadrado, pues x, el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y aquí tengo x cuadrado más 28. X cuadrado aquí, 2 por 2, 4x. Este x cuadrado, si lo paso aquí, se me vuelve negativo, por lo tanto se me va. Aquí 4x igual a, este 4 pasa restando, 28 menos 4, 24. Por lo tanto, x es 24 entre 4, que es 6. He resuelto la ecuación, ahora tengo que responder. ¿Vale? Vamos a responder. Si x es 6, vamos a ver qué es lo que nos pide. ¿Cuáles son las dimensiones del cuadrado menor? Es decir, me está preguntando las dimensiones de este, es decir, el lado, porque ya sabéis que un cuadrado tiene todos los lados iguales. Me está preguntando el valor de esta x. Aquí lo tenéis fácil, justo coincide. Como x vale 6, como están los datos en centímetros cuadrados, en centímetros, las dimensiones del cuadrado menor son 6 centímetros. Si nos preguntaran las dimensiones del mayor, imaginaos, pues sería 6 que vale la x
más 2, es decir, 8. 8 vale el lado del cuadrado mayor. Si verificamos, vamos a ver si está correcto. Si el lado de un cuadrado aumenta 2 centímetros, es decir, si de 6 pasa a 8, su área aumenta 28 centímetros cuadrados. El área 1 sería 6 por 6, 36. El área 2 sería 8 por 8, 64. Efectivamente, de 36 a 64 hay 28 centímetros cuadrados de diferencia. Hemos verificado, está correcto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.